los que asomáis a esta ventana. De la historia del arte explica la vida en tiempos de crisis. Quisiera agradecer a Matteo Mancini y hasta cierto punto que esta exposición pues le pueda servir de homenaje, porque voy a tratar de una serie de imágenes que proceden del mundo italiano. Arte de encerrados, imágenes de confinados en cárceles inquisitoriales. Es retomar un tema que han tratado otros investigadores, otros colegas, y que hace referencia a aquellas imágenes que se han producido en ámbitos de recluidos por razones diversas. Todos imaginamos cárceles, desde las cárceles fundamentalmente aquellas que nos recuerdan la literatura, Alejandro Dumas, el abate Faría y Edmundo Dantes, el futuro conde de Montecristo, en el castillo de If, y que todos recordamos. Sin embargo, ahí no se intercambiaban entre el abate y el futuro conde imágenes de ningún tipo, sino palabras, y por lo tanto buscaban el entretenimiento, la enseñanza, incluso por parte del abate hacia el mundo Dantes, a través fundamentalmente de la palabra. Pero evidentemente en estos momentos, en estas días o semanas en las que nos encontramos, bueno, cobra fundamental actualidad la idea de imágenes dentro de un ámbito de reclusión. Podríamos pensar cualquiera de nosotros que fundamentalmente existen imágenes muy conocidas desde el ámbito del arte occidental de la época moderna, como las que en el convento de San Marcos de Florencia, Fra Angelico había realizado en los años centrales del siglo del 480 del siglo XV, decorando los pasillos y las celdas. Evidentemente, los dominicos buscaban una reclusión relativa como orden mendicante, pero evidentemente voluntaria, y por lo tanto escapa a lo que podría ser la situación en la que todos y cada uno de nosotros nos encontramos en la actualidad. Hace 50, 60 años se descubrieron en la Torre del Trovador del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, señalo la imagen cenital de Google Earth con el palacio a la izquierda, fuera del ámbito, diríamos, de la propia ciudad de Zaragoza, cuya Torre del Trovador se encontraron las series de lo que hoy denominaríamos también graffiti. Esta es la torre que está a la izquierda, abajo, y toda una serie de elementos que aparecían desde un tablero de ajedrez tallado en lo que sería el suelo, para poder, diríamos, buscar un entretenimiento de pareja. Imágenes que se nos escapan y que evidentemente estarían no tan iluminadas como puede aparecer en la imagen de arriba a la derecha, y otras en las que parece con una suerte de voluntad de escapismo, bueno, pues una serie de naves que nos permitirían, diríamos, que nuestra imaginación volara hacia territorios y costas mucho más convenientes, pero también diríamos con la consideración de una posible amenaza que desde el castillo de la Aljafería pues se pudiera pasar como galeotes a un ámbito en el cual el encierro conllevara un trabajo forzado que prácticamente llevaba a la muerte en 5 años. Pero no voy a hablar tanto de este edificio porque quedan muy pocos restos de esos grafitis de encarcelados, con un registro que va prácticamente hasta el siglo XVIII, en el que en Zaragoza aparece un cirujano irlandés que probablemente estaba trabajando durante la guerra de sucesión española. Voy a saltar desde la península ibérica a la península italiana, a la isla de Sicilia. Esto es Palermo. He señalado dos palacios a los cuales me referiré. El palacio Sclafani, abajo a la izquierda, el palacio Steri Chiaramonti, arriba a la derecha, señalado con un redondel y con un cuadrado, un rectángulo de color rojo. Desde este punto existen dos palacios, dos edificios más en sentido estricto. Aquí volvemos a tener el palacio
el ámbito del Palacio Sclafani, que se transforma paulatinamente desde una construcción nobiliaria de esta familia palermitana, próxima, como podemos ver, pues a esa plaza con un jardín central y una gran iglesia que es la Catedral de Palermo, o el Palacio de los Reyes Normandos en la parte inferior, y más a la derecha encontraríamos este espacio que de residencia no pasa en la época del rey de Aragón y de Sicilia, Alfonso V el Magnánimo, a convertirse en el Hospedale Grande Nuevo, y por lo tanto diríamos a acoger a aquellos enfermos, aquellos personas necesitadas, diríamos, de un amparo por una parte y por otro lado por una reclusión, intentando, diríamos, sacar de las calles aquello que podía ser pues unas limosneros, unos falsos enfermos, unos parásitos incluso de la sociedad. En este palacio se encontraba, aunque después a partir del siglo, a finales del siglo XX, haya pasado a un ámbito completamente, diríamos, ajeno a un ámbito museográfico, como es el Museo del Palacio Abatelis, bueno, uno de los grandes frescos de la pintura del 400 del mundo siciliano, aunque evidentemente no quiere decir que fuera realizado por un artista siciliano. Me estoy refiriendo evidentemente a este llamado Triunfo de la Muerte, pintado en los años centrales del 400, aunque muy ajeno, si queremos, a lo que serían las directrices formales del arte de un Frangélico y por lo tanto de una forma artística mucho más retardataria como un medio de comunicación. El tamaño, he intentado precisamente verlo, es de 6 metros por 6 metros, quiere decir que se tendría que estar ubicado dentro de una sala de una altura enorme y que tendría que haber tenido un efecto radicalmente distinto al que podemos encontrar actualmente en el Museo Abatelis dentro de un discurso museográfico. Quiero decir, la presencia de esta gigantesca figura de la muerte que lanza venablos sobre un caballo más o menos cadavérico y que va arrojando su mortandad en muy diferentes ámbitos. No recuerda lo que era para cualquier figura de esta época una peste, uno de los caballos de uno de los jinetes del Apocalipsis. Se ha pensado que podríamos encontrar incluso ante un autorretrato de este artista anónimo, el personaje que con gorro nos mira desde el centro de esta imagen, con lo que parece ser un pincel en la mano derecha y una especie de tiento en la mano izquierda. El compañero, que aparece con una especie de flequillo frailuno y con algo que no es muy seguro que fuera una recipiente para pigmentos, nos mira también, pero desconocemos quién pueda ser, si un ayudante o alguien que nos contempla desde el fondo de la imagen. Evidentemente, los venablos van dirigidos de esta peste, que probablemente recordaba la peste de un siglo antes, la gran peste negra que había afectado a Europa, de una manera mucho más radical de lo que cualquier peste haya podido tener consecuencias, incluso en la gripe llamada española de hace exactamente un siglo. Víctimas son evidentemente todos aquellos que puedan ir de los poderosos a los menesterosos, de las mujeres y los pobres a los ricos, al papa, al emperador, a los obispos, a los magnates, incluso a los que son los poseedores de la ciencia, del conocimiento, como que no es muy claro que sea el jurista Bartolo de Sassoferrato, sino alguien que lleva una de sus obras, esta luz del derecho civil, y que sin embargo pues cae también bajo las flechas y no es protegido, diríamos, por el libro, por el texto de uno de los más importantes defensores, diríamos, desde un punto de vista legal, ante la injusticia. Pero evidentemente el otro palacio, el palacio Esteri Chiaramonte o Chiaramonte Esteri de Palermo, pues tiene mucho más interés desde nuestro punto de vista.
Este palacio que vemos en la parte, digamos, nobiliaria, albergó desde 1600 la cárcel de la Inquisición de Palermo. Y en esa zona de cárcel de la Inquisición, en parte museografiada desde este siglo XXI, se han conservado toda una serie de pinturas, de graffiti, de inscripciones de los prisioneros de esta cárcel de la Inquisición, prácticamente hasta la desaparición de la Inquisición en 1782. Incluso a partir de 1630 tuvo que habilitarse un segundo piso, que va a ver de inmediato, que es este, en lo que sería el edificio anexo al palacio nobiliario de las cárceles de la Inquisición. Y desde este punto podemos ver claramente una diferenciación entre un primer piso y un segundo piso para albergar, aunque no tengamos conocimiento de una zona destinada a prisioneras, por lo tanto a mujeres encarceladas en la Inquisición, que evidentemente las hubo. A la derecha lo que podemos ver es uno de los corredores que da paso a las diferentes celdas en las que pues, han encontrado un montón, un número enorme de interesantísimas representaciones pictóricas. Pero también diríamos de otro medio de comunicación, entre ellos y comunicación con otros personajes que estarían fuera del ámbito de lo que nos interesa, la divinidad, y por lo tanto diríamos la relación entre el creador de imágenes o el creador de palabras y unos destinatarios que están al margen de los muros de la cárcel inquisitorial. Coraggio, ánimo carcerato, manca ánimo, paciencia, pane e tempo, piange la miseria poiché luego è di pianto, llora la miseria puesto que este lugar es de lágrimas, o mors ubies victoria tua, dice don Francisco Carafa, tu siervo, citando un versículo de la carta de San Pablo. Es decir, que podemos encontrar diferentes canciones, verbum caro factum est, y por lo tanto el inicio de una de las canciones más características de la devoción religiosa del siglo XVI, que nos muestra, diríamos, unos niveles también, diríamos, de cultura que no es el de los menestrales o exclusivamente menestrales, marinos, sino artesanos y gente que se presenta a sí mismo con por lo tanto, con una categoría de hidalgo. Naturalmente existen imágenes que nos llevan a relaciones casi autobiográficas. Este Francesco Mannarino, entre 1609 y 1610, que había sido capturado en Berbería, que había renunciado a la fe cristiana, que después vuelve a Venecia, se reconcilia, es enviado a Palermo, donde está 2 años en esta cárcel. Bueno, pues nos deja una imagen de la batalla probablemente de Lepanto, una batalla contra musulmanes que se ha querido vincular con los frescos, con las pinturas de Tintoretto del Palacio Ducal de Venecia, pero evidentemente en una exceso de benevolencia por parte del Santo Oficio veneciano, que lo hubiera dejado pasear por el Palacio Ducal de Venecia. Naturalmente se mezclan también, diríamos, no solamente esta aproximación a imágenes o a textos, a oraciones de carácter devocional, de carácter, sino también, diríamos, de naturaleza, diríamos, crítica, de naturaleza de burla, diríamos, de los que podrían ser los representantes del grupo social de los inquisidores, quizá de los propios inquisidores, en los cuales en unas letrinas de las cárceles aparecen, bueno, pues subidos en un caballo con un gran sombrero, pero un caballo que hasta cierto punto no puede dejar de defecar también, como estarían haciendo los prisioneros en estas letrinas ermitanas. La búsqueda de una salvación, la búsqueda de tomar la posición de una víctima, evidentemente en la cultura moderna
del mundo occidental tendría que haber una identificación con la pasión de Cristo, con estos personajes que son romanos, pero que podrían ser también los inquisidores palerminos, muchos de los cuales pues sabemos quién es el autor, incluso a través de la relación entre las imágenes encontradas y la documentación procedente del archivo inquisitorial, podemos encontrar que este Franciscus Niger Calitiae Pingebat 1621 es una artesano, es un platero de Caltagirone en la propia Sicilia, que había sido condenado por blasfemo herético con unas causas evidentemente por herejía, y que hace una representación de un crucificado, todo lo que amateur que querramos, pero con un interés por representar estas imágenes, diría, no solamente una transacción y un objeto de devoción para no solamente el autor, sino para los colegas que están en una celda, sino fundamentalmente diríamos que nos habla de la cultura visual, de lo que en la memoria de estos personajes memoria de imágenes que podían reproducir evidentemente a partir de su propia imaginación. Santos protectores, santos apotropaicos, desde San Sebastián, San Pedro, San Pablo, San Andrés, la Magdalena, una de las pocas imágenes religiosas que no sean escatológicas, porque evidentemente también la objeto de un cierto interés. Imágenes como la de San Jorge venciendo al dragón y salvando a la doncella, la doncella, como dice, se vinculan también con otras imágenes que puedan ser de carácter más profano, incluso escatológico, de mujeres desnudas, como aparecían también en otras cárceles como la de Venecia, y que parecía, bueno, pues ser una especie de búsqueda de una satisfacción que no fuera exclusivamente de carácter religioso. Hay dos imágenes que se suceden, que es una especie de resurrección de Cristo, por lo tanto diríamos de la salvación última que pudieran esperar al menos los prisioneros de la Inquisición. No lo olvidemos, son herejes, pero no dejan de ser en la mayoría de los casos, con alguna excepción de ateísmo, fundamentalmente cristianos. Dos imágenes en las cuales aparece la aparición de Cristo después de durante los 3 días supuestamente previos a la resurrección, a la bajada al limbo, en la cual los patriarcas del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, aquellos que eran susceptibles de ser salvados por la salvación general de Cristo, nos dan a estas representaciones, en los cuales evidentemente también se ha hablado de referentes de una cultura visual que pudieran estar en manos de artistas conocidos, desde Martin Eschenauer a Durero, a pinturas del 300 o del 400, pero también vinculadas con otros grabados y por tanto el medio de comunicación más difundido en la época, y como el de la imagen de los condenados en la gran boca del infierno, y que dentro, diríamos, de la cultura de la imagen popular podríamos encontrar ejemplos múltiples en prácticamente todas las épocas. Pero evidentemente también hay la búsqueda de alivio, no solamente en esas representaciones femeninas de un mundo que es, como ya he señalado, fundamentalmente el de las imágenes realizadas por prisioneros masculinos. La imagen de una Jerusalén que pueda tener dos salidas, escapar a un mundo lejano, pero también a una Jerusalén celeste como premio final de aquellos que fueran condenados por la propia Inquisición. Representaciones, diríamos, de mapas de la propia isla de Sicilia que nos permitirían, diríamos, tener un control, diríamos, desde el cielo si queremos, pero desde las alturas de lo que sería un ejercicio de memoria que tuviera que ver con la geografía del propio ámbito geográfico donde estaban encerrados. U otras, en las que quisiera terminar con ellas, en las que se mezclan las imágenes devocionales de santos, incluso diríamos en retablitos, pero con lo que aparece en la parte de la derecha. Hemos visto que algunos de los prisioneros decían pingebat, pintaba, pero hacen algunas realizaciones como este cuadro de un paisaje colgado con un clavito y de una cuerda de la propia pared de una celda, en la que nos lleva, diríamos, a un ámbito completamente distinto, diríamos, la búsqueda
de una ventana que lo proyectara como un cuadro dentro de un cuadro y por lo tanto diríamos de una lectura fundamentalmente de trampantojo que aliviara la penuria del encierro hacia unos ámbitos que pudieran ser el ámbito geográfico de Palermo, el puerto de esa conca de oro que pusiera un alivio como podemos tener a lo mejor nosotros viendo diferentes ventanas, no solo la de nuestra habitación, que todos tenemos ventanas porque no estamos recluidos en una prisión ni civil ni religiosa, sino evidentemente hacia mundos en los que las ventanas, incluso como esta modestamente, se abren para el alivio y la enseñanza. Muchas gracias a todos por haberme aguantado durante estos 20 minutos.